Bueno, y el tema economía hoy es central, lo ha sido desde el comienzo de nuestro programa, por eso en nuestro café político y también porque sabe y mucho de política se encuentra Hernán Lecher, titular del CEPA, economista también. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Gracias por venir. Placer. Bueno, a ver, ¿cómo ves los últimos movimientos que se dieron desde la salida de Sturzenegger del Banco Central? Bueno, me parece que el gobierno con el anuncio ayer de correrlo a Sturzenegger finalmente pretende mostrar de cara a la sociedad que el problema era Sturzenegger. Me parece que el problema es, lo hablamos alguna vez, es estructural, el problema es el modelo económico. Fíjense que de hecho, digamos, la expectativa de que Caputo finalmente fuera al Banco Central duró una hora, ¿no? Arrancó a la baja la cotización del día de la fecha, ahora a la hora ya subió automáticamente. Uno podría decir, y yo venía hablando con algunos de los economistas, ¿qué es lo que viene? ¿Qué puede pasar? En realidad la semana que viene es una semana difícil y sensible. El martes tenemos el vencimiento de las LEBAC, el gobierno acaba de anunciar que emitirá un bono el lunes. Uno imaginaría que ese bono tiene que ver con la renovación de las LEBAC del martes, probablemente, pero bueno, de todas formas es un momento importante. Es el 20 de junio, en principio para esa fecha estaba previsto los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y además si Argentina finalmente es país emergente o no, con lo cual finalmente en la semana próxima concentramos un montón de hechos que van a ser trascendentes, al menos en la discusión que tenemos por estos días, ¿no? ¿Cuál puede ser la perspectiva para el dólar, para el tipo de cambio? Fue una semana bastante sorpresiva para muchos, ¿no? Porque el dólar termina prácticamente 28 pesos con 50, 29 pesos en algunas casas de cambio, teniendo en cuenta lo que ha sido la intervención del Banco Central algunos días y después prácticamente ya en las últimas horas, y en el día de ayer, no intervino, dejó que el dólar subiese. Digo, ¿esa es la nueva política económica, la nueva política monetaria del Banco Central? Aparentemente sí, ¿no? A ver, digamos, ¿quién en la discusión de los peones del ajedrez, digamos, quién es el ganador? Es Duhovne, y a Duhovne lo puso el Fondo Monetario, digamos, o es el interlocutor natural del Fondo Monetario, es el elegido por el Fondo, con lo cual el Fondo le había dicho, che, no intervengan desde el Banco Central. Había habido idas y vueltas, la semana pasada, el viernes no intervinieron, el lunes sí, el martes no. Bueno, en ese contexto da la impresión que la decisión va en esa línea y por lo que pasó hoy, da la impresión, insisto, de que la voluntad es que no se intervenga. Hay varias cosas de la semana que viene que pueden tener que ver con esto. Uno puede tener o pensar alguna volatilidad el lunes. Ahora, en la medida que se renueven, aparentemente Caputo se reunió con algunos banqueros y si tienen encaminado lo del martes, es decir, las renovaciones de los LEBAC, pero además, si en principio la semana que viene están los 15.000 millones de dólares, uno debería presumir que la crisis cambiaria tendería a mejorar al menos por un mes y medio si es que llegan finalmente esos fondos. Lo que está claro es que el gobierno había apostado a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les resolviera la crisis cambiaria. Esto no pasó. Es decir, decían, bueno, la crisis cambiaria ya está y discutimos la cuestión fiscal. Y hoy la verdad que lo que tenemos es una cuestión fiscal importante, salió publicado, finalmente conocimos algunos de los datos del memorándum de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y está la cuestión fiscal allí, pero además la cuestión cambiaria en estos días ha sido la verdad que bravísima, con todos los efectos que derivan de esto. A ver, el fondo probablemente por cuestiones ideológicas, pero además porque quiere reducir el déficit fiscal y digamos la brecha externa, probablemente era más bien proclive a una devaluación, ¿no? Por eso la liberalización del tipo de cambio. Ahora, no es tan sencillo decir, bueno, listo, vale 30 pesos, 28 pesos el dólar, ¿cuánto vale? Tiene un montón de efectos que dudo que el fondo esté muy preocupado por los efectos que naturalmente tiene, pero además no es fácil de controlar, no es soplar y hacer botella, digamos. Bueno, de hecho, vos hablás de una cuestión vinculada a la crisis cambiaria que podría resolverse por un mes y medio, 2. Pero en paralelo, claro, nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sumado, bueno, a lo que significa esta depreciación de los salarios en estos últimos meses, más el incremento en los precios, ¿no? Concretamente, hay un sector de la población que se le complica y muchísimo. No hay salida, no parece haber salida. Eso es así, la verdad que uno... A ver, ayer se conoció el dato de inflación, en esto uno estaba un poco con expectativas mirando cuánto de la devaluación se había ido al dólar. La verdad que en alimentos es 3,3, que es lo que habría que mirar porque
hay algunas cosas medio llamativas, digamos. Aparentemente lo que tiene que ver con los servicios se retrajo y parece raro. Pero al margen de eso, alimentos 3,3. Ahora, si vos mirás la inflación mayorista 7%, es decir, eso es el anticipo de lo que pasa en junio. Claro. Con lo cual uno imagina que la parte importante de la devaluación finalmente la vas a tener en la inflación de junio. Sumado a eso, hay varias cuestiones. Yo no veo ninguna cosa que pueda generar expectativas positivas en el futuro. Creo que tienen muchas dificultades para bajar la tasa de interés, con lo que significa en términos de producción. Naturalmente el empleo, tengo serias dudas de que haya tenido algún tipo de dinamismo en el último tiempo, y sobre todo los salarios a la baja, digamos, con estos niveles de inflación. El gobierno ha ofrecido 5% a lo sumo homologar sobre aquellas paritarias del 15% y reconoció a la vez en este memorándum que la inflación al menos del 27%, reconoció lo del REM. Con lo cual, bueno, hay una pérdida de poder adquisitivo fenomenal y no veo ninguna política para modificar eso. Con un aditamento en el memorándum habla además de una retracción importante de lo que tiene que ver con los salarios o el gasto dedicado a los salarios del empleo público. Por eso se explica que el aumento no va para los empleados públicos, pero además habla de despidos. Dice, bueno, en realidad vamos a revisar las posiciones redundantes, habla en el empleo público. ¿Qué es esto? Y bueno, si este área es parecida a esta, volamos una. Claro. ¿No? Y en eso se llevan puesto una cantidad importante de trabajadores del sector público, ¿no? Me pregunto, a ver si coincidís con este planteo. Hay un problema que tiene la economía, vos lo decías recién, es el sector externo, la cuenta corriente, es decir, a la Argentina no le alcanzan los dólares que tiene y tiene que pedir prestado al Fondo Monetario en este caso. Pero cuando se hacen los anuncios, cuando el gobierno sale a marcar cuál es el problema, acusa lo que es el déficit fiscal, es decir, la cuestión más de las cuentas públicas, y no ofrece ningún tipo de solución o de medida para tratar de bajar lo que es la salida de dólares. ¿Es la devaluación la solución que el gobierno no quiere decir pero que está aplicando? Y da la impresión que en virtud de que ha entregado todas las herramientas, diría, para disputar la cuestión cambiaria, me parece que la única que consideran sobre la mesa efectivamente es la devaluación. Yo creo que hay un error gravísimo de diagnóstico en esto de interpretar que el problema es el déficit y negar sistemáticamente todo lo que tiene que ver con la escasez de divisas, finalmente. De hecho, no hay un volumen negociado tan importante en términos de dólares, pero no hay dólares en realidad. No hay oferta, con lo cual te sigue subiendo. Entonces, eso también ilustra que el diagnóstico que hace el gobierno es equivocado. Pero, efectivamente, comparto, no hay ninguna voluntad del gobierno de revisar nada en ese sentido. Yo creo que además, porque esto de haber desregulado la cuenta capital, de haber liberalizado la liquidación de la cosecha, etcétera, etcétera, y haber abierto las importaciones, son pedidos del fondo, con lo cual sería medio contradictorio revisar eso, ¿no? Digamos, yo me inclino más por hacerlo, pero evidentemente el fondo le está pidiendo otra cosa. Bueno, tenemos algunas placas con información que queremos compartir y consultar con Hernán Lechner, y que tienen que ver con la economía que se viene, lo que viene a partir de ahora. Mientras tanto, y mientras vemos la primera, te pregunto esto, Hernán. La verdad es que hoy Duhovne habló de evitar una crisis de ahora en adelante, ni siquiera admitiendo que hubiera habido una crisis hasta el momento o que la estemos atravesando. Primero que nada, ¿cómo ves eso? Niegan la crisis cambiaria que claramente está y que de nuevo, incluso con los 15.000 millones de dólares, yo creo que lo que ganan es un tiempito, nada más, ¿no? Y volvemos a la misma situación, con lo cual evidentemente tienen una crisis cambiaria. Quizás lo más traumático es que la apuesta, insisto lo que decía antes, la apuesta era cambiar la crisis cambiaria por una discusión fiscal, si se quiere, y nos quedamos con las dos cosas, ¿no? Con el paquete de las dos cosas. Bueno, ahí vemos el primero de los puntos que tiene que ver con el dólar. Así es, 10 claves de la economía que viene. Esto es para todo público, es ATP. En este caso, dólar se va a regir libremente por la oferta y la demanda. Obviamente, digo, uno podría pensar que el dólar va a ir al alza. ¿Qué pensás, Hernán? Sí, bueno, es lo que vivimos. Depende en realidad de la oferta. De nuevo, si entran los 15.000 millones de dólares, sí, ahí vos tenés menos presión sobre el dólar. No creo que con eso, no estoy diciendo que vaya a bajar, tal vez un poquitito, pero en principio
podríamos pensar desde ese momento, un mes, dos meses tal vez, de un poco más de estabilidad que la que tuvimos en estos días. Bueno, el segundo punto tiene que ver con la inflación y ya mencionabas algo de eso, ¿no? Lo más probable es que la inflación termine superando el 30% en el año a raíz de la devaluación. Las tarifas, los combustibles y la inercia inflacionaria. Esto que acaba de suceder en las últimas semanas o en las últimas horas, ¿se traslada directamente a combustibles? Porque si se traslada a combustibles, automáticamente o inmediatamente se traslada a precios otra vez. Es que en realidad el gobierno recorrió un poco el camino de dolarizar todos los precios de la economía, con lo cual sí tenés impacto. Después depende de las discusiones. En el caso del combustible en particular, el gobierno en principio había acordado con las petroleras. Ahora discutió con las petroleras cuando la devaluación era del 12%. Las petroleras están diciendo, claro, amigo, vamos por 35, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, y lo corren además diciéndole, te exporto el combustible. Entonces, bueno, el gobierno accedió a aumentar 5%. Ahora, cada vez que devalúa, la presión en ese sentido es mayor y además, efectivamente, combustibles afecta sobre el resto de los precios, lo que tiene que ver con el trigo en particular, con la regulación de lo que son los precios del commodity para el sector alimentos, también impacta al alza. Bueno, la desregulación para mí de lo que tiene que ver con el precios cuidados, con la Secretaría de Comercio, también facilita que en un escenario como el que estás, ¿qué hace el supermercadista y hasta el almacenero? Dice, y bueno, y si puedo aumentar, aumento, por si acaso, ¿no? Claro. Si no puedo, no lo hago. El panadero no puede, aumentó 120%, pero la bolsa de harina le aumentó 500%. Entonces está perdiendo y encima aumentó por encima de los salarios, que aumentaron el 90%, con lo cual hay dos perdedores, ¿no? Claramente. Bueno, mira, con eso tiene que ver la placa siguiente, que tiene que ver con salarios. La inflación terminará impactando el poder adquisitivo de los salarios, incluso para aquellos que logren negociar una paritaria en línea con la inflación. Sí, la verdad que yo diría que todos los gremios este año la van a pasar mal, ¿no? Digamos. No recuerdo ahora, fuera de bancarios, quién negoció finalmente pauta, digamos, bueno, cláusula gatillo. Te iba a decir eso, porque en realidad la mayoría cerraron un 15% con cláusula de revisión, no automática. Claro, por eso, que eso fue una política del gobierno, porque el gobierno, ¿qué hizo? ¿Qué vio el año pasado? Vio que la cláusula gatillo al final no le convenía, porque se le escapó la inflación, creían que iban a tener menos inflación, entonces no le dieron bola, después se le escapó la inflación y finalmente las paritarias terminaron acompañando en parte ese proceso. Bueno, este año que dijo, no, gatillo automática bajo ninguna circunstancia. Y abre la discusión cuando vas perdiendo poder adquisitivo. Lo que pasa que eso, en este escenario, es una situación de conflictividad constante y además, diría, casi garantizado pérdida de poder adquisitivo en la mayoría de los gremios, ¿no? Vamos ahora a las tarifas de servicios públicos y también vamos a hablar de lo que es el transporte, porque ¿qué se puede esperar después de una devaluación como la que hemos tenido esta semana? Se esperan nuevos ajustes en tarifas de servicios públicos en la medida en que están atadas al tipo de cambio y por otro lado el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a bajar la cantidad de subsidios. Sí, acá dos cosas. Primero, en realidad para cumplir la meta del déficit que ya tenían prevista, vos tenés aumento de gas y electricidad en octubre y noviembre, sí. O sea, eso ya por abajo de las patas. Pero además, si quieren recortar más, en principio el gobierno no lo anunció. No, habían anunciado hasta junio. Cuando se le preguntó a Dietrich en enero, dijo, no está previsto. Lo que pasa es que ahora cambia todo. En transporte. Claro, en transporte. El problema en transporte es que efectivamente tenían ideado en el segundo semestre. La idea era aumentar hasta junio y después vemos el segundo semestre. Era llevarlo al 100%, aumentaron el 70%, les quedaba un 30%. O sea, estaba pensado. Ahora, en este escenario hay que ver finalmente qué pasa. Todavía les falta recorte para llegar al 2,7 del PBI que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional. Está bien la placa además porque sigue la devaluación, con lo cual tenés un escenario adicional que en la medida que vos devaluás, el recorte de subsidios es menor, y eso sobre todo pasa en transporte. Cuando vos le preguntás a Dietrich, ¿cuánto recortaron de subsidio? No te dice, o no te sabe decir, para mí no lo sabe, no lo dice, porque hay una parte de eso que como los combustibles aumentaron, lo que hicieron fue acompañar la rentabilidad, pero no redujeron el subsidio, con lo cual, en términos fiscales, es neutro. Hablamos de transporte y hablamos de servicios básicos. Cuando uno compara esto con una jubilación y con lo que van a incrementarse las jubilaciones, la verdad que es escalofriante pensar que estos incrementos se pueden seguir dando en la segunda mitad del año e incluso el año próximo y en porcentajes tan altos en servicios básicos, ¿no? Consumo, la economía entrará en recesión en los próximos meses, producto de una caída de consumo y mayores costos financieros. Bueno, lo que hablamos todo el tiempo, ¿no?
Eso, la verdad que en este momento estamos en el peor momento. Porque ya la economía venía con algunos indicadores de tensión, pero sobre todo desde que arrancó la corrida para acá, sucede dos cosas. Primero, vos no sabés cuál es el precio, entonces, bueno, empezás a dudar y a especular. Y eso genera a especular, a ver qué hacer, digamos, ¿no? Porque no sabés el precio de lo que vos comprás. Sí, la connotación negativa, claro, digamos. y el precio, exacto. Y lo que genera eso es reciente la cadena de pagos. Nosotros acabamos de publicar un informe sobre conflictos. Muchos de los conflictos laborales están relacionados con el atraso del pago de los salarios, sobre todo en el sector industrial. Es esto. ¿Y qué pasa? El más grande le atrasa el pago al más chico. Le dice, no, mira, en lugar de 90 días te voy a pagar a 120. Y lo obliga a financiarse, porque ese no tiene margen para bancar 30 días más. Entonces se financia a niveles carísimos. Hoy tenés la tasa de interés al 40%, la de promedio, con lo cual imagínate que para una pyme es mucho más caro. Bueno, algo que tiene que ver con el consumo, que es la creación de puestos de trabajo, vemos la que viene, en realidad es el segundo ítem de esta, ¿no? Empleo. Se espera un estancamiento de la creación de puestos de trabajo y una reducción del empleo en el sector público, porque bueno, esto es lo que está previsto por parte del Fondo Monetario, ¿no? También. Sí, exactamente lo que hablábamos recién un poco. La reducción del empleo en términos de cantidad. Ahí hay dos cosas, la no renovación de los contratos y probablemente para el 2019 un recorte de la planta además, y naturalmente el salario por debajo de la inflación, que es el mecanismo que tienen para que la inflación, digamos la devaluación y finalmente la inflación se coma parte del déficit fiscal. En la cuestión del empleo privado, de nuevo, vos tenés casi desde diciembre de 2015 caída del empleo en el sector industrial. En el empleo general estás en una situación neutra, volviste al origen más o menos. Bueno, lo que está claro es que no va a generar más empleo esta política, eso está clarísimo, ¿no? ¿Cuánto va a caer y qué sectores va a caer? Bueno, podemos debatirlo. Para mí la industria le va a ir muy mal, quizás algunos sectores de servicio pueden llegar a sortear parte de esta situación, pero en definitiva el empleo va a tender a caer, en el mejor de los casos, a sostenerse en algunos niveles más precarizados. Me refiero básicamente al monotributo, que es parte del proceso de lo que vivimos en los últimos 2 años. Tengo acá el informe de conflictividad sociolaboral que realizó el CEPA reciente, ¿no? Ya volvemos a los puntos, pero no quería dejar de resaltar esto. Parece casual que hayamos estado hablando de la conflictividad laboral durante todo el primer semestre del año, incluso el año anterior, fallos de la Corte Suprema, varias cuestiones que ponen en el centro de las miradas, los conflictos laborales como un punto absolutamente negativo, cuando en realidad es la defensa de los derechos del trabajador. Sí, a ver, lo que pasa es que hay para mí, ¿no?, una potencia mediática que también cuestiona el rol del sindicalismo y en definitiva de las reivindicaciones laborales. Me parece que la realidad en este momento es demasiado potente respecto de justamente querer mostrar otra cosa. O sea, vos te puede molestar un paro o lo que sea. Ahora, la realidad es que cuando uno revisa los 5 puntos que le pide la CGT, que por cierto, para mi gusto, tiene más ganas de levantar el paro que otra cosa, y revisar los 5 puntos, el gobierno no está en condiciones y no le va a dar ninguno, salvo tal vez algo de las obras sociales. Ahora, no va a sacar la ley de la reforma laboral, no la va a quitar del Congreso, no va a abrir las paritarias, ya les dijo que no les da o no quita del aguinaldo del impuesto a las ganancias, que era la única cosa que uno decía, bueno, aumenta el déficit, pero bueno, quizás se puede discutir. No le va a dar nada, con lo cual, obviamente iba a haber un paro. Y todo ese escenario genera más conflictividad, todo ese escenario. En el empleo público, peor aún si estamos pensando esto. Una parte importante, diría, el 55% de los conflictos laborales son del sector público. Eso tiende a aumentar en este escenario, naturalmente. Repasamos la que viene, tiene que ver con algo preocupante, ¿no?, que son los alimentos. Alimentos, vos marcabas recién, Hernán, un dato que se confirma y que realmente gravita en forma permanente en la economía argentina, que es que los alimentos suben por encima del promedio de los bienes y servicios de la economía, de los precios. Y en este caso, en el mes de mayo también, ¿no? Porque con una inflación del 2%, 2,1%, los alimentos subieron 3,3%. Bueno, esto es una situación bastante preocupante. Eso da por tierra, además, de una de las excusas que decía el gobierno, que solía hablar de la inflación núcleo para correr los precios regulados. Es decir, corría el efecto de los servicios. Entonces decía, no, en realidad esa inflación está bajando. Bueno, esto se acabó, sobre todo con esta medición. En realidad ya en las expectativas uno podía ver que no era así, pero con esta última medición comparto lo que decía Julián.
claramente lo que está impulsando, en esta medición última, directamente lo que está impulsando el aumento es los precios de los alimentos. Y probablemente en el mes de junio también, y está relacionado con la devaluación, naturalmente, ¿no? Bueno, mira, viene otro punto importante, porque seguramente del otro lado habrá muchos inquilinos, ¿no? Inquilinos que hace tiempo se vienen enfrentando a una situación que se discutió mucho y que tiene que ver con las cláusulas automáticas en los contratos para incrementar cada 6 meses, ¿no? Respecto a los alquileres, es probable que comiencen a ejecutarse esas cláusulas previstas para renegociar el precio de los alquileres en los contratos. Lo que pasa es que ¿cuánto o cuál sería ese porcentaje ahora? Porque las cosas se modificaron. Buena pregunta. Buena pregunta. Hay que ver, y creo que va a generar una conflictividad judicial importante, además Grande, porque claro. naturalmente el dueño va a querer cobrar una cosa y va a plantear alguna cosa. Hernani, porque las previsiones tampoco eran de una devaluación tan importante, ¿no? Claramente, Digámoslo. todas las cláusulas quedaron atrasadas, Quedaron atrasadas. pero además aquel que está pagando va a decir, che, pero a mí no me alcanza. Claro. Y les agrego otro conflicto, tampoco podés saber qué va a pasar, ¿bien? Con lo cual, incluso el dueño dice, no, yo quiero, porque miren lo que pasó, pero tampoco sabe si en los próximos meses... Puede no pasar en los próximos No, 6 meses, eso claro. es insuficiente, ¿se entiende? Digo, y esa negociación además es una negociación de pobre, porque digamos, Sí. ninguno de los dos va a ganar, es un escenario realmente muy complejo. No sé si hay alguna placa. El otro gran problema es el tema de los UVA, ¿eh? Es muy Sí, complicado. Desde principio de año para acá, yo hacía un cálculo desde 1 de enero hasta hoy. Si tomaste un crédito de 1 millón de pesos, aumentó en 150.000 pesos solo en estos 6 meses casi, ¿no? Claro, hay que pagar el capital y además te sube la cuota, ¿no? Claro, además te Préstamo. aumentó la cuota, pero Sí, es un- de capital te aumentó 150.000 Sí. y vos decís, pero ¿cómo hago, no? Y lo que uno podría pensar ahí es que el gobierno tendría que aportar para los bancos, para que los bancos le den a aquellos que son tomadores de crédito una solución para todo el sistema, porque claramente digo es un problema que los va a afectar a todos, no es un problema particular. Yo creo que vamos en algunos conflictos vamos a un escenario donde finalmente creo que el gobierno va a terminar, o el Estado haciéndose cargo Sí. de algunos de estos problemas. Te agrego el tema de las naftas, yo creo, y creo que se ha discutido, una especie de fondo de compensación. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es yo estoy vendiendo la nafta más barata, compensámela, bueno, está bien, la vamos acumulando y vemos, si después baja el precio internacional te compenso a la inversa, pero si después no baja, alguien te lo va a tener que pagar, digamos. Me parece que hay escenarios donde el conjunto de la sociedad argentina va a terminar pagando algunos platos rotos de Sí. este quilombo, me parece. Difícil. Bueno, préstamos personales e hipotecarios, las tasas seguirán altas hasta que el Banco Central pueda ir recomprando las letras, es decir, cuando comience a llegar la plata del Fondo Monetario Internacional. A la vez, la inestabilidad financiera que va a encarecer la posibilidad de tomar deuda afuera, claro. El escenario internacional nos ayuda, ¿no? Digamos, pero lo sabíamos. Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, eso afecta, dificulta la toma de crédito naturalmente, que es lo que estamos viviendo hoy, y además la hace más cara y te hace más cara lo que vos ya tomaste. Bueno, y después la otra cuestión, aparentemente el Fondo Monetario le da la plata al Tesoro, el Tesoro va a liquidar esos dólares en una especie de subasta, es decir, se lo va a vender al que oferte mejor, y aparentemente con eso va a recomprar las letras intransferibles al Banco Central. No se termina bien de entender para qué, digamos, porque es como liquidar esa plata. Se supone que es para mejorar la hoja del balance del Banco Central, ¿no? Claro. Para que el Banco Central sea más confiable y que la gente no le vaya a pedir dólares, en definitiva. Claro, a mí me da la impresión que es para controlar la inflación, lo cual sería terrible, porque la verdad que le estamos pidiendo plata al fondo porque no podemos controlar la inflación, digamos. En el mejor de los casos tal vez logran resolver parte del tema de las LEVAC, vamos a ver en el futuro. Yo la verdad que tengo pocas expectativas en este aspecto, creo que el gobierno no tiene claro bien qué quiere hacer finalmente con eso. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Un Gracias, placer, como muchas siempre. Gracias, Gracias. Bueno.